Ya podemos emular nuestra Nintendo Switch en Android y jugar a la mayoría de juegos. Así que hoy te voy a enseñar todo lo necesario para que sepas cómo instalar los juegos, cómo instalar las updates y los DLCs, así como cómo configurar para que puedas correr todos los juegos a 60 FPS y sin errores. Así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos. Lo primero es que vamos a descargar nuestro emulador Eden, que para eso nos vamos a ir a su página oficial, la cual les voy a dejar en la descripción y en el Discord. Y aquí le damos en las tres rayitas y nos vamos a compatibilidad. Vamos a poder ver los requisitos tanto de PC como teléfono, que es lo que nos interesa. Entonces, si volvemos al inicio, le damos aquí en descargar, nos va a llevar a las versiones que tiene. Comiendo la última versión, bajamos aquí un poco y aquí donde dice Android APK le damos y la instalamos. Una vez instalada la vamos a abrir y nos va a salir este mensajito. Vamos a dar en empezar, le damos los permisos que nos pida y aquí nos va a pedir las keys. Y esto lo vamos a omitir por ahora, así que le damos en siguiente, le damos en siguiente y aquí le vamos a dar en añadir a la carpeta de juegos. Aquí van a buscar simplemente la carpeta donde tienen sus juegos. Yo la tengo por acá, le doy a usar, les dan aquí en permitir y les recomiendo que activen esta opción para que escanee todas las subcarpetas y le den aquí en aceptar. Le damos a continuar y ya nos carga nuestro emulador Eden, que como ven no nos aparecen nuestros juegos. Y no nos aparecen nuestros juegos porque nos faltan las keys y el firmware que son necesarios para que el emulador reconozca nuestros archivos. También es necesario ahorrar dinero. Por eso con Eneba puedes ahorrar muchísimo dinero. Puedes comprar las monedas para todos los jueguitos free to play que juegues, ya sea el FIFA, el Marvel Rival o jueguitos de teléfono como el PUBG Mobile, el Genshin Impact, el Honkai y un millón más. Además, también vas a tener descuento en las suscripciones al online, ya sea Nintendo Switch Online, el Xbox Game Pass, el PlayStation Plus. Y los juegos de salida los vas a tener muchísimo más barato. Incluso vas a poder conseguir juegos desde $1. Lo mejor de todo es que te voy a dejar en la descripción códigos con los cuales puedes tener descuentos extras y que vas a poder pagar todo, incluido las recargas de monedas para tus juegos, con todos estos métodos de pago, hasta con efectivo. Así que te voy a dejar los links en la descripción para que compres tus pases de batallas, tus suscripciones o tus juegos con Eneba. Así ahorras y de paso apoyas el canal. Entonces, para que reconozcan otros juegos, vamos a instalar las keys y el firmware. Para eso van a tener dos archivos y como siempre, toda la información en la descripción y en el Discord, el firmware y las keys. Lo que vamos a hacer es que con el archivo de las keys, que miren que los dos archivos son .zip, le vamos a dar clic y le vamos a dar en extraer. Una vez extraídos, se van a la ubicación donde lo hayan guardado. Yo lo guardé en esta carpeta y miren que aquí nos quedó esta carpetica con dos archivos. Ya los vamos a instalar y el firmware lo vamos a dejar en .zip como está, no lo vamos a tocar. Entonces volvemos a nuestro emulador, nos vamos aquí a las opciones que están acá arribitas en esta tuerquita y aquí vamos a bajar y le damos donde dice administrar datos de Eden. Aquí bajamos del todo y vamos donde dice instalar prod keys. Le damos clic en esta flechita, buscamos la carpeta donde guardamos nuestras keys, que en mi caso yo las extraje por acá, y vamos a seleccionar el que se llama prod.keys. Y miren que ahí nos dice que ya se instalaron correctamente. Ahora hacemos lo mismo con el firmware. Miren que aquí dice instalar firmware, le damos en la flechita, vamos a donde hayamos guardado nuestro archivo, que recuerden que este lo dejamos en .zip, yo por acá lo tengo, y lo seleccionan y ahí se empieza a instalar. Una vez instalados, miren que aquí ya nos empiezan a cargar nuestros juegos. Hasta aquí ya podemos empezar a jugar. Los juegos nos van a ir horriblemente mal, pero ya podemos jugar. Así que para que los juegos no nos vayan tan mal, vamos a configurarlos y sobre todo activar los truquitos que nos permiten jugar hasta 60 FPS, aún en teléfonos que no son tan potentes. Entonces, lo primero que es súper importante para mejorar el rendimiento es actualizar los juegos. Aquí les estoy mostrando el Mario Kart en la versión 3.0.4 versus la versión 3.0.3. Y miren que en una duplicamos y hasta triplicamos los FPS a veces. Entonces, primer paso, actualizar los juegos. Para eso lo que vamos a hacer es que nos vamos a nuestro emulador, seleccionamos el juego que queremos actualizar, por ejemplo el Mario Kart 8, y lo que vamos a hacer es mantener presionado. Así nos carga toda la información del juego y los ajustes que ya les voy a mostrar. Y miren que por ejemplo aquí en información nos dice qué versión tenemos y dónde está ubicado el archivo, que miren que este es .xi. Los juegos pueden ser .xi o .nsp, o sea que los archivos seguramente se llamen nombre de tu juego, .xi o .nsp. En cambio, las updates y los DLC todos son .nsp. Entonces, como tenemos la versión base, vamos a actualizarlo para que nos mejore el rendimiento como ya vieron. Así que lo que vamos a hacer es bajar y aquí donde dice extras, lo seleccionamos y aquí nos dice instalar. Simplemente le damos a instalar, seleccionamos que vamos a instalar, si un mod o una actualización en DLC. En nuestro caso, actualización, le damos a aceptar y buscamos el archivo de la actualización donde sea que lo tengan guardado. Yo, por ejemplo, lo tengo por acá, lo selecciono y miren que ahí empieza a instalarlo. Miren que ahí están viendo el nombre del archivo que termina en .nsp, como ya les indiqué. Ahí nos dice que ya se instaló y miren, ahí ya tengo la versión 3.0.4. Ahora, para instalar los DLCs, un poco lo mismo. Le damos aquí en instalar, le damos a actualizaciones y DLCs y buscan su archivo de la DLC. En mi caso, yo lo tengo por acá, lo selecciono. Miren que me dice que este archivo no es de este juego, pero es un bug. Le doy a aceptar, se instala y aquí dice que ya tengo el DLC, que es el que trae todo, las pistas nuevas y demás en Mario Kart. Ya nos vamos de aquí y ahora si abrimos el juego, miren que ya nos funcionó y miren que aquí ya nos dice que tenemos la versión 3.0.4. Pero como claramente están viendo, el juego nos va súper mal. Entonces, aunque ven que ya tenemos el DLC, podemos usar las pistas nuevas y tenemos todo configurado, el juego nos va horrible. Así que vamos a arreglarlo. Este y todos los juegos, me refiero. Y nos iba tan mal porque no hemos configurado el emulador. Para eso nos vamos aquí otra vez a la tuerquita y nos vamos a ir a opciones avanzadas. Lo
primero es irnos a sistema y aquí pueden elegir el nombre que le quieran poner a su consola. Le vamos a poner en el idioma que queremos que tengan nuestros juegos, en mi caso español latinoamericano, y aquí tienen una opción por si quieren poner una hora personalizada. Esto sirve para adelantar el tiempo en el Animal Crossing y cosas de ese estilo. Se fijan que esta opción esté desactivada para que el rendimiento vaya mucho mejor y ya nos salimos de acá. Ahora nos vamos a ir a gráficos y aquí, súper importante, esto lo van a poner en normal, en la resolución. Si tienen un teléfono bastante potente la van a dejar como viene por defecto, pero entre menos potente sea su teléfono, si están viendo que les va mal, lo van a bajar hasta 0.5, tranquilos que se sigue viendo bien. Esto aquí lo ponemos en activado y este filtro de aquí lo vamos a poner en bilineal, pero si tienen un teléfono bastante patata lo van a poner en vecino más próximo. Luego aquí vamos a bajar y vamos a activar esta opcióncita de acá y listo, nos salimos de acá y acá en superposición van a activar las opciones que quieran. Esto es para ver los FPS, si quieren que esté en el medio y demás, pero bueno, no es importante para el rendimiento. Lo que sí es importante es que se van aquí donde dice depuración y aquí que elijan Vulkan y en la opción de motor de CPU, importantísimo, vamos a activar esta opción que dice NSE. Salimos de acá y ahora nos vamos a las opciones que dice Velo de Den. Aquí es donde la cosa se pone buena, entonces estén atentos. Van a dejar las opciones que vienen activadas por defecto y aquí, si ven que ningún juego les está funcionando, si todos les queda la pantalla en negro, esta opción de aquí que dice estado dinámico extendido lo van a bajar a 0, pero por defecto déjenlo en 2 y prueben qué tal les va. Lo mismo esta opción de aquí, la van a desactivar si los juegos les siguen saliendo en negro, aunque hayan bajado esto de acá, pero por defecto dejen. Ahora, para juegos como el Bayonetta 3 o juegos que las cinemáticas se les están desincronizando, recomiendo activar esta opción de aquí y aquí vamos a bajar y aquí donde dice método de recompresión de texturas, súper importante, vamos a poner esto en BC1 baja calidad. Esto lo que va a hacer es comprimir las texturas, pero tranquilos que los juegos se siguen viendo bastante bien. El modo de uso de VRAM lo vamos a poner en conservador y esta opción de aquí la vamos a poner al carga. Salimos de acá, volvemos a probar a ver cómo va nuestro juego y miren que aunque ahora va a 60 FPS súper estable y estamos usando menos RAM, el juego sigue roto. Entonces nos falta un paso importantísimo y son los drivers. Los drivers son los que hacen que los juegos funcionen definitivamente. Entonces le vamos a dar aquí a configuración y nos vamos a ir a donde dice explorador de drivers de GPU. Y aquí miren que tenemos los drivers que vienen por defecto, pero le vamos a dar en instalar y vamos a buscar los drivers, que como siempre toda la información en la descripción y en el Discord. Y yo aquí tengo dos, entonces prueben y miren cuál les va mejor, pero yo utilizo este que dice MK2, nos pasó el amigo Camilo, muchas gracias a él. Miren que aquí dice que están ajustados por él. Vamos a probar nuestro juego nuevamente y listo, ya lo tenemos funcionando al 100 con todos los errores visuales ya solucionado y podemos jugar todas las pistas de los DLCs porque ya las instalamos. Ahora nos faltan cosas importantísimas, los mods, el multijugador y los controles, que si no, no vamos a poder jugar bien. Entonces los mods es muy sencillo de instalar y ojo que son súper importantes porque son los que nos permiten hacer que juegos que vayan a 30 ahora pasen a 60 FPS y añadir personajes y demás. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la prueba otra vez con el Mario Kart, mantenemos presionado, nos vamos a la opción de extras y aquí le vamos a dar en instalar, pero ahora le vamos a dar en mods y truco. Aquí nos dice cuál es el formato que tienen que tener los mods, que miren que el formato que tienen que tener es que tiene que ser una carpeta con el nombre que sea, luego dentro de esa carpeta tienen que haber una carpeta que se llame ROMs o que se llame FEDs y dentro de esa carpeta sí el archivo, el mod como tal. Ya les voy a mostrar. Vamos a dar aquí en aceptar y miren, por ejemplo, yo acá tengo un mod de Goku para añadirlo al Mario Kart. Hay mods que mejoran la resolución del juego, que solucionan bugs, que añaden misiones nuevas y ese tipo de cosas. Así que si quieren saber dónde descargar mods, les voy a dejar una página en la descripción y sobre todo viendo mis videos que siempre les subo videos con los juegos más populares y los mejores mods. Pero entonces, lo que tendremos que hacer ahora es seleccionar esta carpeta, la que tenga su mod, y le dan a usar esta carpeta. Pero les voy a mostrar que se cumple la estructura que tiene que tener, que ya nos dijo el emulador. En mi caso, una carpeta con el nombre del mod, este puede ser el nombre que sea, dentro de una carpeta que se llame ROMs o FEDs, como nos había indicado el emulador, y dentro de esta carpeta miren que ahí sí están ya los archivos del mod. Si sus mods no tienen esa estructura, no va a funcionar. Si ustedes bajaron un mod de la página de Game Banana, por ejemplo, que es la que le voy a dejar abajo, muchas veces lo que nos viene es esta carpeta ROMs o FEDs. Ya saben que lo que tienen que hacer es meter esa carpeta dentro de otra carpeta con el nombre que le quieran poner a su mod. Entonces seleccionamos la carpeta y aquí le damos usar esta carpeta. Le damos a permitir y ahí ya nos dice que tenemos nuestro mod. Y miren que aquí ya tenemos nuestro Goku que reemplaza la segunda versión de Zelda. Ahora ya que estamos aquí, vamos a configurar los controles y la pantalla táctil que como ven funciona. Entonces fíjense que si deslizamos de la izquierda a la derecha nos sale este cajoncito de acá. Ahora nos vamos aquí a opciones de overlay y importante, bajan del todo y aquí donde dice pantalla táctil la seleccionan y la desactivan y así ya se desactiva la pantalla táctil. Miren que si yo no toco en los controles nada funciona. Esto es útil porque a veces tocas fuera de los
controles, tocas la pantalla y se pausa el juego y pierdes tu carrera en el online, por ejemplo, ahorita que lo active. Entonces vamos primero a configurar los controles para los que quieren jugar con el panel táctil y luego vamos para los que tienen un control y lo quieren conectar al teléfono. Entonces deslizamos, como ya le había dicho, nos vamos a opciones de overlay y nos vamos a editar overlay. Y aquí ya pueden mover los controles que vienen y mover las palancas de lugar y demás para una posición que les quede más cómoda. Y una vez que hayan terminado, le dan aquí a hecho. Nos vamos nuevamente a opciones de overlay y aquí en ajustar overlay ahora pueden cambiar el tamaño, pueden aumentarlo, que sea más o menos transparente para que no moleste tanto en pantalla. Y la última opción es que los pueden activar o desactivar. Aquí donde dice mostrar overlay, lo seleccionan y miren que ya se desactiva los controles en pantalla y ya no funciona. Esto es útil para ahora que vamos a conectar un mando. Entonces yo tengo un mando por acá, el que utilizo para emular en Android. Le pongo el teléfono aquí y ya puedo jugar cómodamente. Que lo que hago es muy sencillo. Conecto mi mando por Bluetooth. Miren que aquí lo tengo. Ahí ya se conectó. Y una vez conectado, vamos a nuestro emulador. Deslizamos acá y le damos aquí en controles. Y aquí ya nos aparece la lista de todos los controles. Podemos conectar varios controles para jugar en multijugador local con amigos. Por ejemplo, en el Player 1, que ahora yo estoy yo solo. Este es el que tengo activado. Lo tenemos activado como si fuera un Control Pro, que también pueden activar aquí como si fuera un Joy-Con, como si estuvieran jugando en modo portátil. Esto es útil para el Pokémon Let's Go Pikachu, que solo se puede jugar en este modo portátil. Pero entonces, para conectar nuestro mando, aquí donde dice automapear controles, le damos clic y aquí nos aparecen los controles que tenemos conectados. En mi caso solo tengo uno conectado. Si tuvieran varios les aparecería y miren que él solito mapea todo. Está guapísimo. Miren que ya yo con mi mando lo puedo controlar. Ahora, si lo que quieren es jugar de varias personas, pueden conectar simplemente otro mando. Aquí en el Player 2, pues pueden ponerle a cada Player 1, pueden conectar 3, 4, 5, los que quieran, los que acepte el juego. Voy a entrar en modo multijugador, en este caso de 2, y miren que ya ahí con la pantalla táctil me deja elegir un personaje y con mi mando me deja elegir otro. Y así ya pueden jugar a pantalla dividida. Y para multijugador, el multijugador que tiene el emulador, que podemos jugar con personas de todo el mundo. Que para configurarlo, el primer paso es irnos aquí a las opciones y nos vamos a ir donde dice ejecutador de Apple. Y aquí vamos a elegir la opción de editar Mi. Eso nos va a abrir el editor de Mi, donde podemos crear nuestros Mi. Y es súper importante que lo creen para el online de algunos juegos, sobre todo el Smash y el Mario Kart. Yo ya creé mi Mi por acá y una vez que lo creamos, ya nos salimos del juego, que no sé si os había dicho, pero abriendo el cajón de acá, le vamos a salir de la emulación. Y listo. Ahora sí, activemos el multijugador como tal. Lo podemos activar sin estar dentro de un juego, que es lo que más recomiendo, o también estando dentro del juego, tenemos la opción que ya les voy a mostrar. Básicamente, le damos aquí en configuración, aquí nos aparece la opción de multijugador y podemos crear una sala para que nuestros amigos se unan, que esto, si no están en el mismo Wi-Fi, no va a funcionar, al menos que hagan lo que les voy a decir al final, pero lo que más nos interesa es darle aquí a multijugador y darle a unirse. Y aquí nos vamos a poder unir a las salas que la gente creó para todo el mundo. En PC, cuando activamos el multijugador, tenemos como una lista de salas a las que podemos entrar, pero en teléfono, lastimosamente aún no tenemos esa lista, sino que tenemos que escribir nosotros los datos de la IP, como el puerto y ya el nombre que nosotros querramos tener en la sala o también la contraseña. En mi caso, yo les voy a dejar en la descripción el puerto y la dirección IP de dos salas, una donde la gente juega mucho y otra donde la gente juega sobre todo Mario Kart. Así que tus amigos y tú escriben estos datos, se conectan a la misma sala, le damos aquí en aceptar y miren que ya nos dice que se nos unió. Si le damos a multijugador, ya aquí tenemos toda la gente que está unida. En esta sala, por ejemplo, hay 17, pueden entrar hasta 42 personas, aquí estoy yo, y pueden entrar al chat, pueden escribir, ven los mensajes que dejó la gente y miren que cuando la gente envía un mensaje nos aparece ahí en pantalla. Ahora simplemente nos vamos a nuestro juego, tenemos la opción del multijugador, que tiene que ser en modo local, y aquí ya nos aparece la sala y nos podemos conectar. Si quieren una guía completa de cómo funciona el multijugador, comenta la palabra pepino y suscríbete para que puedas ver ese video cuando lo suba. Y si quieres una segunda parte donde enseñen cosas más profundas como cómo crear accesos directos, cómo añadir amigos y demás cosas, que me dejen en los comentarios, pues dale like al video. Hago directo todos los domingos, allí te espero, los quiero mucho, bye.